Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a este su canal Por una civilización que humanice. Les saluda Carlos Ayala Ramírez y esta vez quien nos ha convocado es San Óscar Romero, porque estamos conmemorando los 41 años de su martirio. Estas reflexiones que hoy voy a compartir con ustedes las he puesto por escrito y ya están en algunas páginas web, por ejemplo en la página web de la UCA, pueden encontrarla, pero he querido también exponer estas ideas de manera más coloquial, digamos, y eso solo se puede hacer así, en esta conversación, ¿no? Yo he titulado a esta reflexión Mantener vivo el legado de verdad, porque me quiero concentrar en ese valor tan fundamental, el valor de la verdad. Y digamos que Óscar Arnulfo Romero tuvo mucho énfasis, o le dio mucho énfasis a esta dimensión, ¿no? La verdad como develación de la realidad. Por eso le he puesto, pues, repito, mantener vivo el legado de verdad. Y el contexto, digamos, de este tema está relacionado con la necesidad de cultivar la memoria. En el capítulo 7 de la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco habla de la necesidad de cultivar la memoria para poder ser capaz, dice el texto, de asumir el pasado y para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Y se dan 4 razones por las que debemos de cultivar la memoria. Y en eso hay que estar muy atentos, porque a algunos pretenden que nos desmemoriemos, ¿verdad? Y eso no debe ser posible, no puede ser posible que perdamos la memoria. En Fratelli Tutti se dan 4 razones, yo solo voy a tomar dos de esas razones que me sirven para enlazar con el tema mantener vivo el legado de verdad que nos ha dejado Óscar Romero, San Óscar Romero. La primera razón que se da aquí en el documento de la encíclica es que es necesario mantener la memoria, porque no se puede permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido. No se debe ni se puede permitir eso, ¿no? Esa memoria es garante, dice este documento, y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno, ¿no? Si queremos construir una sociedad, unas estructuras sociales más justas y fraternas, tenemos que partir de la memoria. Esto es ineludible, ¿no? Y la otra razón que se plantea aquí es que hay que hacer memoria, no solo de los horrores que hemos tenido en la historia de nuestro pueblo, por ejemplo, sino también hay que hacer memoria de quienes, en medio de un contexto envenenado, dice el documento, ¿no? En medio de un contexto corrupto, pues en medio de esos contextos hubo personas que fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, la justicia y la fraternidad. Esta última razón es la que he tomado como punto de base, digamos, para hablar de la necesidad de mantener vivo el legado de verdad de Óscar Arnulfo Romero. A la memoria de personas que dejaron huella de bien en la sociedad y en la historia pertenece Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Así fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, cuando en el año 2010 proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Y el fundamento primordial de esa proclama lo constituye el legado de Óscar Romero. En la proclama se hacen 4 reconocimientos, ¿verdad?, de los cuales yo menciono 2. Por ejemplo, se reconoce la importante y valiosa labor de Monseñor Romero, quien
se consagró, dice la proclama, activamente a la promoción y protección de los derechos humanos de su país. En el documento también se reconocen los valores de Monseñor Romero y su dedicación al servicio de la humanidad en contextos conflictivos, ¿no? Por eso la proclama lo llama un humanista consagrado. En consecuencia, desde el 2010, cada 24 de marzo se conmemora una de las causas principales, digamos, que explican la muerte martirial de Monseñor Romero. Estoy hablando de su opción por la verdad. Una verdad concreta, proclamada en un contexto histórico de encubrimiento, de desinformación y de mentira. Suyas son las siguientes expresiones. Decía Monseñor en aquel momento: todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Frases que indican la fragilidad de la verdad en aquel momento, ¿no? Decía también Monseñor Romero: la verdad está esclavizada bajo los intereses de la riqueza y el poder. Más todavía decía: vivimos una hora de lucha entre la verdad y la mentira. Frases pues que indican, repito, la vulnerabilidad que tenía la verdad y el riesgo que se corría para proclamar verdad en medio de tanto oscurantismo. En el libro Conversaciones con John Sobrino, que no sé si ya lo compraron o lo tienen, es un texto importante de conocer por todo lo que John Sobrino ha significado no solamente para El Salvador, sino para la teología latinoamericana y la teología universal. Bueno, en ese libro encontramos una amplia explicación sobre el significado de Monseñor Romero como buscador y proclamador de la verdad frente a las diferentes formas de encubrimiento. John Sobrino afirma que Monseñor Romero dijo la verdad de forma nunca conocida en el país. Son frases fuertes estas, ¿verdad? Monseñor dijo la verdad de una forma nunca conocida en el país, ni antes ni después de él, ¿no? Frases bastante grandes, ¿no? Y en esa línea, Sobrino describe un modo de proceder del obispo mártir en donde se plantean ciertos rasgos en la forma como, rasgos de la forma como proclamó verdad, Monseñor. Ojo, para entendernos un tanto, ¿no? Estamos hablando de la verdad como develamiento, develación de la realidad, ¿no? Así estamos comprendiendo el término. Sobrino dice que Romero dijo la verdad, y aquí está el primer rasgo, menciona 5 rasgos del padre Sobrino. El primer rasgo es que Monseñor Romero dijo la verdad vigorosamente. ¿Qué quiere decir eso de vigorosamente? Bueno, que Monseñor Romero se remitía a lo fundamental. Y lo fundamental era que para él nada hay tan importante como la vida, especialmente la vida de los pobres y oprimidos, es decir, de aquella vida que está en permanente vulnerabilidad. Y Monseñor, en ese sentido, proclamó la verdad de forma vigorosa, vigorosamente, haciendo central uno de los valores fundamentales, la vida, especialmente la vida de los grupos sociales en condiciones de fragilidad, en condiciones de injusticia, digamos, ¿no? Pero además, dice Sobrino, Monseñor Romero dijo la verdad de forma extensamente, para decir, dice el padre, toda la verdad. La dijo extensamente. Bueno, recordamos las homilías, los que tuvimos el privilegio de escuchar esas homilías, ya sea en la catedral o en la Basílica del Sagrado Corazón, ¿verdad? Lugares donde el Monseñor realizaba las Eucaristías dominicales. Eran homilías largas,
Pero todo mundo, tanto los que estábamos en el templo como los que estaban escuchándolo a través de la radio, incluyendo a sus enemigos, estaban pendientes de lo que podría decir Romero. Lo hacía extensamente, para explicar hasta los detalles de lo que estaba ocurriendo. Había un sumo interés porque en esas homilías había lo que llamamos una develación de la realidad. La realidad estaba tomando la palabra en esas homilías. Pero todavía más, dice Sobrino, Monseñor Romero dijo la verdad, ya dijimos vigorosamente, dijimos extensamente, y ahora decimos, la dijo públicamente. No fue una verdad en privado, sino que la dijo públicamente, desde los tejados, ¿no? Como pedía Jesús que se anunciara el Evangelio. Para Monseñor Romero, los tejados representó la catedral y representaron la difusión de su pensamiento a través de la radio YSAX, ¿no? Entonces la dijo públicamente. Pero además dijo la verdad, cuarto rasgo, popularmente. Es decir, dice Sobrino, aprendiendo muchas cosas del pueblo. De modo que, sin saberlo, los pobres eran en parte coautores de sus homilías y de sus cartas pastorales. Y en momentos cumbre, dice John Sobrino, Monseñor Romero dijo la verdad solemnemente. Esa es la quinta, ¿no? Solemnemente. Fíjense pues, vigorosamente, extensamente, públicamente, popularmente y solemnemente. Hubo momentos solemnes, de mucha profundidad, de mucha seriedad. Aquí el padre, el Sobrino, recuerda aquella homilía, la que dijo anterior al día que lo mataron, donde Monseñor Romero dice, en nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, ¿no?, cuyos lamentos suben hasta el cielo, les suplico, les ordeno, les ruego, cese la represión. Esas frases fueron profundas, fueron serias, fueron arriesgadas, ¿no? Pero él lo dice ahí solemnemente, como tocando lo más delicado, digamos, de aquella realidad. Esto último, cuando él habla en nombre de las víctimas, en nombre del pueblo y en nombre de Dios, es muy propio era muy propio de Monseñor Romero, ¿no? Monseñor Romero tenía esa actitud de escuchar, de creer y de defender la verdad de las víctimas. Y claro, el soporte de eso era una visión y una práctica que unificaba verdad, unificaba justicia y unificaba misericordia. Verdad, justicia y misericordia. En Monseñor Romero, pues, el servicio a la verdad implicó hablar de problemas estructurales muy concretos. Con espíritu profético, criticó clara y valientemente, por ejemplo, la prostitución de la justicia, el atropello a la dignidad humana, la impunidad de tantos horrorosos crímenes, el silencio cómplice ante muchas violaciones de la Constitución para fomentar intereses de partido, las maniobras con las que muchos empresarios eludían los derechos laborales, ¿no?, la sustracción o malversación de los fondos públicos y la compraventa infame de la dignidad humana. Esos eran aspectos, temas de donde Monseñor Romero, desde ese espíritu de verdad, trata de develar esa realidad que se ocultaba, ¿no?, o que se hacía pasar como normal, ¿verdad?, pero que estamos hablando de graves situaciones en contra de la condición humana y de los derechos humanos. Dice John Sobrino que decir la verdad es hacer el bien y que la realidad puede estar tan oculta que decir la verdad puede ser hacer el mayor o al menos el más necesario de los bienes, ¿no? Decir la verdad puede ser, en esas circunstancias,
donde la realidad está tan oculta, en esas circunstancias proclamar la verdad puede resultar como el mayor de los bienes, ¿no? O del bien más necesario. Por eso, al hacer memoria del bien cultivado por Monseñor Romero, podemos afirmar que uno de sus legados principales fue el servicio a la verdad. Con la verdad defendió a pobres y víctimas y enfrentó a los que agredían, a los que empobrecían, oprimían y reprimían. Con esa verdad. Monseñor Romero fue testigo, es decir, mártir. Acuérdense que mártir quiere decir testigo, ¿no? Pues bien, Monseñor Romero fue testigo, fue mártir de la verdad. Se dedicó a poner verdad en la realidad. Cosa necesaria y fundamental, ¿no? Poner verdad en la realidad. En esa realidad social, económica, política, cultural en la que uno vive y que puede estar afectando a millones de seres humanos. Él puso verdad en la realidad social, política, económica del país en aquel momento, ¿no? Y se dedicó a poner también, o mejor dicho, a fomentar lo que hoy día se llama memoria histórica, ¿no? Monseñor recordaba la bondad, la entrega y la esperanza de muchos mártires asesinados por su lucha en favor de la justicia y en contra de la injusticia. Monseñor Romero mantenía esa memoria histórica, ¿no? Esa valoración de esas vidas. Hay que mantener vivo, pues, este legado, hermanos, hermanas. Este legado de verdad, porque la verdad es condición necesaria para refundar nuestra sociedad y para humanizar nuestro mundo. Necesitamos estar y refundar nuestra sociedad y nuestra historia con la verdad, ¿no? Es muy difícil e inútil, digamos, construir algo verdaderamente humano sobre la mentira o la falsedad. De tal manera que siguen haciendo actuales aquellas palabras de Jesús de Nazaret, que son un reto y una promesa. Palabras que son reto y promesa. ¿Cuáles palabras son esas? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dijo en un momento dado que la verdad los hará libres. Ese es un reto, pero también una promesa. Un reto para nosotros y una promesa que hace Jesús, ¿no? La verdad puede posibilitar libertad. Libertad de la mentira, libertad del odio, libertad del fratricidio, libertad de la violencia, de esos males comunes que tanto impacto han tenido en la vida de las personas y los pueblos. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Que en este 41 aniversario del martirio de Monseñor Romero podamos mantener vivo el legado de verdad, es decir, ese legado que nos dejó Romero de servicio a la verdad. La verdad entendida aquí como develación de la realidad, entendida como que la realidad tome la palabra por encima de cualquier ideologización, de cualquier distorsión de los hechos, de cualquier desinformación, etc., ¿no? Bueno, quiero agradecerles su atención a este canal. A aquellos amigos y amigas que no se han suscrito, pues les invito a hacerlo. Siempre es bonito saber que hay otras personas que también están interesadas en ir contribuyendo a una civilización que humanice. La verdad humaniza, la mentira deshumaniza. Entonces, les invito a suscribirse y nos escuchamos, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.